en algunos lugares en relación con el nacionalismo y en algunos lugares incluso todavía en relación con el propio marxismo. Pensamos que el compromiso del historiador en el siglo XXI tiene que apoyarse en la autonomía del historiador respecto a las opciones políticas y también respecto al poder político y también respecto al poder mediático y también respecto a los medios de comunicación social. Estos dos últimos juegan como poderes fácticos un papel esencial, lo cual no quiere decir que naturalmente no tengamos que trabajar con las instituciones políticas, con los medios de comunicación y con las editoriales, sino que lo que decimos es tratando de llevar nosotros el timón y no que no nos lleven y que definan otros los temas de investigación que tenemos que llevar adelante. Pensamos que el nuevo compromiso del historiador que defendemos tiene que ser más profesional que político o que ciudadano. Quiero decir que el compromiso de cada historiador como ciudadano o como militante político, pues forma parte de la libertad individual que nos concedemos todos y que nos facilita el régimen democrático en que vivimos. Lo que nos interesa para nuestras discusiones es cuál va a ser nuestro compromiso como profesionales de la historia, en el campo de la investigación y el campo de la docencia. Y en ese sentido hay muchas referencias sugerentes en este siglo que comienza, donde vemos que profesionalmente se organizan desde médicos, periodistas, para ayudar a la sociedad civil general o a las sociedades civiles respectivas o a quien lo necesite con sus conocimientos profesionales, sin que jamás sea en detrimento de la verdad que conocemos. Por eso insisto en el compromiso profesional. Este es el nuevo tipo de compromiso que deberíamos desarrollar en el siglo que comienza. De ahí que en Historia de Debate tenemos una sección de Academia Solidaria donde de vez en cuando lanzamos campañas en solidaridad con historiadores que tienen problemas en algún lugar del mundo dentro de esta idea, ya en este caso de solidaridad urgente, de esta idea de compromiso profesional, que sin menoscabo del compromiso como ciudadano que tengamos cada uno de nosotros. Y después, otra novedad respecto a lo que fue habitual en los 60 y 70 es el carácter plural que debe reconocerse a este compromiso. Es decir, que en aquellos años de militancias fuertes se pensaba que el único tipo de compromiso es el que uno defendía, un compromiso progresista, que en definitiva también eso, al resultado de la encuesta, se corresponde con el abanico ideológico en un sentido amplio de Historia de Debate y de la franja de historiadores en la que nosotros nos apoyamos. Pero eso no quiere decir que no se reconozca cualquier otro tipo de compromiso basado en posiciones historiográficas o en posiciones políticas. Pienso que esta es una de las batallas que ha ganado Historia de Debate, donde en nuestras redes, y desde luego en nuestros congresos, se puede manifestar cualquier opinión desde un colega, desde cualquier posición historiográfica e incluso política, sin necesidad de que coincidamos la mayoría de nosotros con esa posición. En fin, de la defensa de una historiografía en definitiva democrática. Por último, pienso que hay que recuperar de análisis del marxismo esa ambición teórica que nunca llegó a concretarse, aprendiendo autocríticamente de que se trata de predicar y dar trigo. Y en este sentido pienso que hemos avanzado mucho. Creo que las actas de Historia de Debate y los debates digitales, ya hay un número muy elevado y con un número de participaciones muy elevadas que se pueden consultar en nuestra página web, demuestra que para un sector muy importante de la profesión la inquietud por la metodología, la historiografía, la teoría, etcétera, es algo ya habitual. Y queremos pensar que lo aplica en su trabajo diario. O sea, que se está dando cierta normalización del interés por estas materias más reflexivas y menos empíricas, sin que eso quiera decir que renunciemos a ese cemento en el que nos tenemos que apoyar, que es naturalmente las fuentes y el tratamiento empírico en nuestro trabajo de investigación. Quizás en el plano teórico es donde todavía diríamos patinamos más y somos sustituidos a la hora de hacer análisis teóricos, filosóficos, de actualidad por otros científicos sociales. Nada más. Pienso que hago mucha referencia a Annales, al marxismo, al neopositivismo, porque son el gran ejemplo de corrientes historiográficas que han logrado cambiar la faz de nuestra disciplina y adaptarla a lo que era en su definición inicial, pues las décadas, el periodo de entreguerras, y en su difusión en el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Pero es necesario actualizar de una manera radical, naturalmente, esas nuevas historias en las que nos hemos formado, entre otras cosas,
porque el siglo XXI está resultando muy distinto del siglo XX y nos gusta decir que si cambia la historia, tiene que cambiar la escritura de la historia. Y no me refiero exclusivamente a la transición así a plazo medio en 3 siglos, sino a la sucesión de acontecimientos que están cambiando la faz del mundo desde la caída del muro de Berlín pues hasta el 11 de septiembre y del 11 de septiembre hasta la guerra de Irak, y no sabemos lo que vendrá mañana. Todo eso está influyendo en nosotros y nos obliga, pues naturalmente, a seguir esa transición histórica desde el punto de vista profesional de los historiadores. Y otra necesidad para actualizar las corrientes historiográficas que hemos heredado es el Internet, el trabajo en red. Hoy es posible algo que en la época de Bloch, de Febvre o de Pierre Vilar no era posible, es decir, trabajar en red no solo para debatir e intercambiar información, sino, y eso espero que lo podamos demostrar pronto, para investigar cientos, incluso miles. Nada más y a vuestra disposición, Carlos. Si se me oye, muchas gracias por esta intervención que ha planteado pues una serie de problemáticas de carácter general sobre la situación de la historiografía hoy y que creo que dará mucho juego a la hora del debate. Yo, para no retrasar más el debate general, porque quiero que todo el mundo participe de la docena de centros que están conectados ahora mismo con nosotros, pues solamente decir que en nuestro planteamiento de la materia nosotros tuvimos que centrarnos, dar preferencia a un determinado enfoque. Nosotros hemos intentado que todos los estudiantes de la asignatura de Tendencias Historiográficas Actuales reconstruyan ese mundo que para muchos historiadores profesionales ya con unos ciertos años de edad detrás, pues ya efectivamente ya se ha recorrido, pero todo el mundo tiene que recorrerlo. Hay muchas personas que todavía solo están en uno de los 5 continentes, en 2 de los 5 continentes, y todavía no conocen que hay muchas cosas en esos 5 continentes que han pasado a ser el territorio de la historia. Hay quien ha oído hablar naturalmente y ha leído libros de historia económica o de historia política, pero ignora, por ejemplo, pues esos universos nuevos de la historia de las mentalidades o esos nuevos desarrollos de las viejas historias institucionales o incluso de la historia social conectado con la antropología histórica. Es decir, que hay todavía muchos campos por recorrer. Nosotros no hemos querido hacer planteamientos que son importantes y que creo que en quinto se podrán hacer del tipo de qué tipo de enfoque cronológico, pues esa larga duración brodeliana, o por el contrario el análisis del acontecimiento del día a día de la vida política, esa dialéctica entre la larga duración y el hecho muy corto, el acontecimiento puntual de un día. O tampoco hemos querido entrar pues en debates sobre el campo geográfico de nuestro estudio. ¿Qué debemos estudiar? ¿Una nación entera y tratar de definir todo el proceso de una nación? ¿O debemos concentrarnos, como hace la historia local, en un análisis liliputiense de una localidad que se estudia con profusión, llegando a conocer hasta el último ciudadano de esa localidad, hasta el último campesino que vive en una agrovilla? ¿Dónde están esos puntos medios, ¿no? A veces la historia encontró situaciones intermedias y estudió, por ejemplo, a grandes ámbitos regionales porque coincidían con los intereses académicos, y entre estudiar pues un continente, estudiar una población desde un punto de vista liliputiense, pues creyó que el marco regional podía ser suficiente. O bien desde el punto de vista de la duración, en lugar de estudiar pues la lentitud de la transformación del medio geográfico por el hombre, o estudiar por el contrario, ¿no?, pues un hecho revolucionario que en un día parece que cambia la faz del mundo, pues se dedicó a estudiar el enlace entre esas estructuras de ritmo lento y esos acontecimientos que en un momento dado parece fracturar esas estructuras y parecen